Bien, continuamos en A Su Salud, amigos. Enseguida vamos a platicar con el doctor Ismael Mariscal, especialista en rehabilitación física, director de la unidad de rehabilitación aquí en Colima. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Y bienvenido, doctor. Bueno, vamos a tratar el tema ahora de las lesiones, más bien las secuelas por fractura, ¿no, doctor? Sí, bueno, como todos sabemos, cuando se presenta algún traumatismo por algún accidente o algún impacto directo o a veces en alguna lesión incluso en el deporte, se pueden presentar lo que conocemos nosotros como fracturas, que no es otra cosa más que la solución de continuidad que presenta la estructura ósea. Y que esto, bueno, puede ser muy leve, lo que conocemos nosotros como una fisura, cuando solamente uno de las corticales del hueso se ve afectada, o cuando ya hay algo más complejo y entonces ya lo podemos definir como una fractura como tal. Y bueno, la etapa inicial del problema en lo que se refiere a su tratamiento, pues debe de ser atendida por el especialista correspondiente, esto es el traumatólogo. El médico especialista en traumatología y ortopedia debe de ser el que realice el tratamiento, la valoración, la toma de radiografías correspondiente, porque quiero comentar que en algunas ocasiones puede haber traumatismos y a veces tomamos placas con algunas tomas en las que no se aprecia la fisura o la fractura y el consejo que se le da al paciente, el manejo que se le da, es un manejo inadecuado. Entonces el especialista siempre tiene que estar atendiendo este tipo de problemas para poder diagnosticar de manera precisa esa fisura o esa fractura y entonces establecer el manejo correspondiente. El manejo que realiza el traumatólogo y ortopedista va desde la simple inmovilización del segmento que se afectó hasta el proceso quirúrgico. Hay ocasiones en que sin necesidad de que haya una apertura de la piel, o sea, un procedimiento quirúrgico como tal, en ocasiones solamente el paciente se pasa a quirófano para poder realizar lo que se llama la reducción ósea, esto es el acomodo de los fragmentos que se desacomodaron como consecuencia del traumatismo y del proceso de fractura. El traumatólogo realiza esa reducción, la alineación de los segmentos y luego procede a la inmovilización. Y hay otras ocasiones en las que esto no es suficiente, entonces el traumatólogo procede a la intervención quirúrgica para poder reacomodar esos segmentos, poderlos fijar, ya sea con instrumental de material de osteosíntesis que se llama, y pueden a veces poner plaquitas, pueden poner clavillos, tornillos, etcétera. Pero después de que el traumatólogo atiende la primera etapa de la fractura, entonces el traumatólogo procede a realizar una inmovilización de estos segmentos. Esta inmovilización puede ser con yeso o puede ser con vendajes o en el caso de los hombros puede ser con un cabestrillo. Y durante ese proceso de inmovilización, que es necesario e indispensable para que el hueso realice su proceso fisiológico de reparación y de consolidación ósea, durante ese tiempo que está inmóvil el segmento, las articulaciones, tanto proximal y distal del área afectada, presentan una restricción del movimiento. ¿Por qué? Porque duran 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas sin moverse y una articulación que no se mueve tiende a formar cierto tejido de tipo fibroso y cierto encapsulamiento, cierta rigidez articular, y esto impide al paciente que cuando llega el tiempo de que se le retire esa inmovilización, entonces el paciente no puede realizar los movimientos en todo el arco de movimiento que lo debe de hacer. Y entonces ahí es cuando ya se requiere de la atención por parte del médico especialista en rehabilitación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el paciente puede, vamos a poner como ejemplo alguna fractura del húmero, una fractura del hueso del brazo.
en la que el paciente dura 6 semanas inmovilizado, y cuando le quitan esa inmovilización, entonces el paciente va a presentar restricción en la movilidad articular del hombro. Esto es, que el paciente de repente puede mover en lo que es el movimiento de flexión, que es el movimiento anterior. A veces mueven hasta 15 grados nada más. Hay ocasiones en que el paciente llega con 90 grados de flexión, cuando la movilidad normal pues es hasta los 160 grados. Se limita también los movimientos de apertura, de extensión, los movimientos rotatorios, y también se limita la articulación distal, esto es el codo, porque el paciente traía su brazo en esta posición y por lo tanto no se movió ni el hombro ni el codo. Entonces también podemos apreciar restricciones en lo que es el mecanismo de flexión y en la extensión. Y podemos hablar de cualquier segmento corporal, ya sea el antebrazo, en el que se limita el codo y la muñeca, o cuando es fractura de los huesos del cúbito o del radio a la altura de la muñeca. Entonces la inmovilización pues va desde los dedos hasta arriba del codo, y esto presenta una restricción de movimiento de todos los dedos, de la muñeca y del codo. Y si hablamos de miembros inferiores, pues hablamos de las fracturas de la cadera, que en ocasiones requieren de la colocación de una placa, o en ocasiones requieren de la colocación de una prótesis. Y a veces es por periodos muy largos, ¿no, doctor? Sí, por ejemplo, cuando son prótesis en personas jóvenes antes de 60 años, pues se utiliza una prótesis que no es cementada, y entonces esto requiere que el paciente se quede en un reposo prolongado hasta que el organismo realiza el proceso fisiológico de consolidación ósea. Entonces, lo mismo en las rodillas también, a nivel de fémur o a nivel de la tibia y peroné, se requiere pues el proceso de inmovilización o de fijación, y esto genera también lo que es la fibrosis articular y la rigidez articular. Y entonces, en materia de rehabilitación, lo que nosotros tenemos que hacer de primera instancia pues es realizar la historia clínica del paciente, qué le pasó, qué le hicieron, qué antecedentes tiene, si es diabético o no, etcétera. Y luego procedemos a la revisión, en donde determinamos las restricciones de movimiento que tiene el paciente, y estableciendo esas limitaciones, entonces procedemos a establecer el tratamiento que le vamos a dar. Y este tratamiento en rehabilitación pues va acompañado de la aplicación de calor superficial, ya sea a través de compresas o a través de parafina o a través de lo que es el hidromasaje, que puede ser en las tinas independientes para mano, para tobillo, o a veces hasta el meter al paciente al tanque terapéutico, en donde recibe un tratamiento de hidromasaje, en donde el agua pues está calientita, y además recibe un flujo de agua. El chorro de agua nos permite liberar poco a poco esa rigidez articular. También se puede proceder a la aplicación de calor profundo, como es el ultrasonido, o también podemos aplicar otro tipo de medidas físicas, como es la laserterapia, para tratar de relajar un poco, aflojar esa articulación. También se utiliza el masaje manual para relajar las partes blandas de las articulaciones, y todo esto va como un mecanismo de preparación para poderle realizar la movilización a esa articulación, que puede ser pasiva cuando el terapista le ayuda, o puede ser activa cuando el paciente lo hace de manera independiente. ¿Siempre se recupera en su totalidad la funcionabilidad de lo que se esté tratando, doctor? Bueno, cada paciente es diferente y depende mucho del tipo y la gravedad de la fractura. Depende mucho del manejo en cuanto al tiempo que le dio el traumatólogo. Depende mucho de la labor del traumatólogo, y depende mucho del tiempo en el que acude a rehabilitación después de que el traumatólogo retira el mecanismo de inmovilización, porque hay ocasiones en que los pacientes se les quita la inmovilización y no acuden pronto a terapia. Y entonces cuando llegan con nosotros existe ya lo que nosotros llamamos una articulación congelada. Esto es
que por decir algo, el codo no se mueve ni para abajo ni para arriba, y esto nos implica, por supuesto, mayor trabajo, mayor tiempo en el proceso rehabilitatorio, e incluso en ocasiones el paciente requiere someterse a una manipulación bajo anestesia que se tiene que hacer en un quirófano precisamente bajo anestesia. Entonces, entre más pronto se atienda, entre más se ha atendido por personal especializado, pues obviamente el proceso de recuperación será en un mayor alto porcentaje. Bien, pues aquí estamos escuchando al doctor Ismael Mariscal. Entonces, hay procedimientos, hay tratamientos, hay que acudir a tiempo. Pues esto lo prescribe, doctor, el traumatólogo ortopedista, ¿no? De darle rehabilitación. Y el paciente tiene que acudir, por supuesto. Sí, el traumatólogo realiza su manejo inicial en lo que es el proceso de la fractura. Y ya en el momento en que el traumatólogo retira el proceso de inmovilización, entonces ya el rehabilitador interviene para la revisión del paciente y para la continuación del tratamiento rehabilitatorio. Vamos a invitar al público para que se acerquen a la unidad de rehabilitación física aquí en Colima, doctor Ismael Mariscal, ubicado en Emilio Brun, número 186, doctor, en Residencial Esmeralda, aquí en Colima, Colima. El teléfono 01312-314 4633 01-314 4633 en Colima, Colima, por supuesto, unidad de rehabilitación física, doctor Ismael Mariscal.